Ok, hoy vamos a hablar sobre los gases ideales. Ya una vez que hablamos sobre el calor, sobre los mecanismos de transferencia de calor, entonces vamos a centrar nuestra atención en los gases. Ya anteriormente en la clase hablamos de los líquidos y los sólidos, hablamos bastante. Desde que tocamos el tema de la mecánica de fluidos, pues ahí hablamos bastante de los fluidos, de los líquidos, pero no tanto de los gases. Y ya vimos en la unidad anterior cómo se comportaban los sólidos. Entonces, la idea aquí es dar una aproximación, digamos, bastante formal al comportamiento de los gases. Entonces, para esta clase me voy a apoyar de una simulación que es particularmente la que ustedes van a usar en la actividad interactiva número 6 que tienen que realizar este fin de semana. Bueno, no es exactamente la misma, pero sí tiene pues casi las mismas características que esta. Entonces, en esta simulación, la idea es hablar sobre los gases ideales, modificar ciertas cantidades, parámetros que aparecen pues ahí involucrados, variables de estado como la presión, el volumen, la temperatura, agregar o quitar calor a una muestra de gases, bombear una diferente cantidad de gases en este contenedor. Eh, Podemos mantener constante una de las cantidades y cambiar otra, de manera que exploremos todas las propiedades que tienen los gases. Pero bien, antes de pasarnos a la simulación, vamos a definir qué es un gas ideal. Entonces, un gas ideal es un modelo, realmente es un modelo teórico, en el cual se considera que las partículas que componen al gas son partículas puntuales, es decir, son partículas que no tienen un volumen considerable. Esa es la primera aproximación, partículas puntuales. Entonces no me interesa, realmente en el modelo real los gases no son partículas puntuales, ¿verdad? De hecho, algunos gases incluso son moléculas complejas que tienen formas geométricas bien definidas, y algunas incluso amorfas, no tan definidas. Entonces, pero en este modelo, el modelo de gases ideales, se tratan como partículas puntuales. Estas partículas puntuales se desplazan de forma aleatoria en un contenedor. Esa es la diferencia entre el estado sólido, perdón, el estado líquido y el estado gaseoso, que en el estado líquido, pues las partículas tienen un poco de libertad de desplazarse porque pueden fluir, pero normalmente están más afectadas por la gravedad y por lo tanto entonces adoptan la forma del contenedor, ¿no? En el caso de los gases, las fuerzas intermoleculares no son tan fuertes como en los sólidos y en los líquidos, entonces por lo tanto tienen una mayor libertad de desplazarse en el contenedor. Así que si usted en una habitación abre un tanque con un gas, entonces este se va a ocupar toda la habitación y se van a estar moviendo, como les digo, de forma aleatoria. Y otra característica que considera el modelo del gas ideal es que no hay interacción entre ellas. No interactúan entre sí. Es decir, que no hay choques entre las partículas y tampoco hay enlaces que los mantengan unidos. Eso, así lo considera el modelo del gas ideal. Bien, este comportamiento realmente que es muy útil cuando nosotros trabajamos con un determinado grupo de moléculas. Hay moléculas que sí lo cumplen, hay otras moléculas que quizás no tanto. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que a condiciones normales de presión y de temperatura, la mayoría de los gases reales
se pueden tratar como gases ideales. Y de hecho hay algunas partículas que incluso la aproximación de los gases ideales es bastante, funciona muy bien para un amplio rango de temperatura y presión, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y los gases nobles. Así que en la medida que nosotros vayamos desarrollando el contenido de este capítulo, ustedes verán que nos vamos a referir mucho a esos gases, al hidrógeno, al oxígeno, a los gases nobles como el helio, como el argón, el neón, porque para estos gases funciona bastante bien el modelo del gas ideal para un amplio rango de temperaturas y presión. ¿Sí? Ahora, hay algunas para los cuales no funciona tan bien, ¿verdad? Como por ejemplo el vapor de agua, que es algo con lo cual tratamos mucho, está presente en el ciclo del agua, pero para este no funciona muy bien, ¿verdad? Y otros gases que son muy comunes tal vez en nuestra casa, por ejemplo, los refrigerantes no trabajan muy bien de esta manera. Pero, pues bueno, tenemos una ventaja y es que realmente que para la mayoría de gases a condiciones normales de presión y temperatura, cuando hablamos de condiciones normales de presión y temperatura, a veces hay se fija una temperatura y presión, que se le llama la temperatura y presión estándar. Eso normalmente es a una temperatura de 0 grados y a una presión de 1 pascal, o perdón, de una atmósfera. O sea, a esas temperaturas la mayoría de los gases se comportan muy bien como gases de aire. Ahora, ya cuando el modelo falla, es cuando las temperaturas se disminuyen demasiado y las presiones se aumentan mucho. Entonces, ya en ese caso, las fuerzas intermoleculares, o sea, las fuerzas que actúan entre ellos, ya son bastante considerables y el tamaño de las partículas, pues ya también es importante, porque obviamente el tamaño de las partículas influye en el espacio que tienen para poder viajar libremente antes de chocar. A eso se le conoce como el camino libre medio, o sea, la distancia que puede recorrer sin chocar con otra partícula. Bien, entonces, en términos generales, así se presenta el modelo del gas ideal. Entonces, uno puede ver un comportamiento de los gases, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento, yo voy a usar la simulación de manera que voy a dar la justificación de cómo se comportan los gases y con ese comportamiento voy a plantear ya la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces voy a poder ver en esta simulación cómo se cumple eso. Entonces, la primera cosa que puedo hablar sobre los gases es que el volumen pues es proporcional al número de partículas que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo bombeo una cantidad de partículas aquí, ¿verdad? Entonces, pues obviamente, entre más partículas tengo, pues el volumen puede ser mayor. Pues. Entonces voy a ir anotando esas ideas aquí. Esta sería la primera de las ideas. Tengo una, sería que el volumen, que lo represento con una B mayúscula, es proporcional a N, que es el número de moles, es la cantidad de partículas que nosotros podemos tener ahí. Solo como un recordatorio, el número de moles se puede determinar así. Si usted multiplica la masa de la muestra de gas, la divide, la masa de la muestra de gas, entre la masa molar, entonces puede obtener el número de moles. Entonces esto es masa total de la muestra, y esta es masa molar. La masa molar nosotros la obtenemos de la tabla periódica. Esta tiene unidades en la tabla periódica de gramos por mol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedo dar algunos valores
de masa molar, solo por tener una referencia. Por ejemplo, el M mayúscula para el nitrógeno es de 14 gramos por mol. El M para el oxígeno es de 16 gramos por mol, pues, y la partícula y el átomo más presente en la naturaleza, que es el hidrógeno, es de 1 gramo por mol. Entonces, lo único es que normalmente, pues, vamos a tener que expresarlo en términos de kilogramos por mol, pues, porque para el sistema internacional a veces vamos a tener la masa en kilogramos, o pasamos la masa a gramos y ahí, pues, no va a haber problemas en eso, para sacar el número de moles. Entonces, el número de moles es una unidad que se utiliza mucho en química, porque digamos que cuando nosotros hacemos una muestra de gas, si yo tengo 1 kilogramo de gas, por ejemplo, ahí voy a tener millones y millones de partículas que lo componen. Entonces, difícilmente yo voy a poder cuantificar eso. Así que se utiliza una tasa, que es esta. Es cuánta masa en una determinada masa, qué porción de gramos tengo. Perdón, en una determinada muestra, que le llamo el mol, qué cantidad de gramos tengo de ese. Y que esa cantidad de gramos, entonces yo tengo una razón que es, eh, cuántas partículas existen ahí. Entonces usamos normalmente el número de moles y se obtiene mediante esta ecuación. Ok, entonces esa es la primera relación, ¿verdad? El volumen es proporcional al número de moles. ¿Sí? Otra cosa que puedo ver es que el volumen es inversamente proporcional a la presión absoluta. Entonces, si usted se fija, yo aquí tengo la opción de modificar el volumen del contenedor. Si yo muevo esta manija y observe en el medidor de presión lo que pasa. Si yo aumento el volumen, entonces la presión disminuye. Si yo disminuyo el volumen, entonces la presión aumenta. ¿Sí? Bueno, la justificación de esto, por ahora no lo voy a decir formalmente porque vamos a ver luego la teoría cinética de los gases y ahí se justifica muy bien. Pero la presión de un gas está relacionada con el número de colisiones que están haciendo las partículas contra las paredes. Entonces, entre más juntas están las partículas, menos camino libre medio, o sea, menos recorrido libre tienen y chocan más unas con otras y obviamente contra las paredes. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de colisión contra las paredes es mucho más grande y por ende la presión aumenta. Si yo aumento el volumen, entonces el camino libre medio va a ser más grande, entonces va a poder viajar más distancia antes de chocar contra la pared y por lo tanto entonces la presión va a ser más pequeña. Entonces esa es la segunda de las ideas. La número 2. En este caso estamos diciendo que el volumen B es inversamente proporcional a la presión. Ahora, esta presión nosotros vimos en mecánica de fluidos que la presión se puede expresar de forma absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. O sea, hay que tener cuidado con eso. Siempre tenemos que asegurarnos que en el problema nos dan la presión absoluta. Ahora, eh, muy pocos ejercicios dan la presión en términos de la presión manométrica, pero cuando la dan, lo especifican claramente. O sea, siempre dicen la presión manométrica está. Desde el momento que usted lee manométrica, sepa que tiene que sumarle la presión atmosférica para poder sustituir en las ecuaciones de estado del gas. Hay que recordar que la presión atmosférica, pues en atmósferas, es una referencia, y en pascales es 1.013 por
10 a la 5 pascales. Entonces, bueno, nosotros vamos a usar a veces la presión en atmósferas, otras veces en pascales, dependiendo de cuáles sean los datos que nosotros tengamos. Entonces uno tiene que estar listo para trabajar con las dos. Es mucho más cómodo trabajar con atmósferas que con pascales, porque son unidades mucho más pequeñas. De hecho, por eso se creó esa unidad, para no tener que trabajar con los pascales, que los pascales es una unidad realmente excesivamente grande, y entonces, por lo tanto, una presión cercana a la presión atmosférica, que es normalmente con lo que trabajamos, es una presión hay que trabajar con números muy grandes, ¿verdad? Entonces, depende de cuáles sean las unidades. Bien, otra de las evidencias que tenemos sobre el comportamiento de los gases es que la presión es proporcional o directamente proporcional a la temperatura. Eso lo puedo ver aquí en la simulación. Entonces, si yo, bueno, ¿cómo puedo hacer para aumentar la otra manera de aumentar la presión del gas es agregarle calor? Estoy adelantando con algunas ideas, pero es bueno que ya se las vaya diciendo porque lo vamos a tratar en los primeros días de la próxima semana. Pero si yo le agrego calor a una muestra de gas, como ya les había adelantado antes en expansión térmica, agregar calor a una muestra implica imprimirle energía, y esa energía se transforma en energía cinética de movimiento de las partículas que lo componen. Entonces, si yo agrego calor con esta fuente que tengo en la parte inferior, entonces lo que va a suceder es que la temperatura va a aumentar. Y como lo dije antes, si la presión, si la temperatura aumenta, entonces la presión aumenta, porque el comportamiento que se observa es que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces voy a aumentar la temperatura y como resultado voy a ver un aumento en la presión. Entonces agrego calor aquí y como ven, la temperatura va aumentando y la presión también. Y, y a ver si lo logran apreciar, que las partículas se empiezan a mover pues, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Si las partículas se mueven cada vez más rápido, entonces lo que quiere decir es que la probabilidad de colisión contra las paredes es más alta y por lo tanto entonces la presión aumenta, ¿verdad? Ahí se logra ver en esa ilustración. Entonces esa es la propiedad número 3 de los gases ideales. Entonces en este caso, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y al igual que como lo mencionamos en la presión, la temperatura en las ecuaciones de estado de los gases tiene que estar escrita en unidades absolutas, o sea, en Kelvin. Siempre en Kelvin. Aquí si no hay opción de decir, como cuando hablábamos de cambios de temperatura, antes en el capítulo anterior, ¿verdad? Que si era un cambio de temperatura, entonces pues realmente le daba igual si las temperaturas las ponía en grados Celsius o en Kelvin, porque el cambio de temperatura es numéricamente igual. Aquí no, porque normalmente, bueno, en algunos casos sí vamos a hablar de cambios de temperatura, pero en la ecuación de estado de los gases ideales no aparece un cambio de temperatura, sino una temperatura de estado. Entonces esa sí tiene que ser necesariamente en Kelvin. Bueno, entonces, todas estas ideas se resumen en esta ecuación. La ecuación es P por B es igual a nRT. Esta es la llamada ecuación de estado de los gases ideales. Ecuación de estado, cuando hablamos del estado de un gas nos referimos a cuánto vale la presión, cuánto vale el volumen y cuánto vale la temperatura. A esas se les conocen como las variables de estado. Muy bien. Notarán ahí que tengo una nueva variable, que es R. La R es la constante de los gases. Esta R tiene un valor
depende de las unidades en las que las mida, pero en el sistema internacional 8.314 joules, mol, Kelvin. Entonces notarán que el Kelvin que aparece ahí abajo no es un Kelvin de cambio de temperatura, es un Kelvin de temperatura de estado. Por lo tanto, significa que la temperatura debe de estar convertida a Kelvin. Cuidado con eso, debe estar convertida a Kelvin. Normalmente no es tan práctica, bueno, se usa bastante, ¿verdad? Pero suele haber otra forma de expresar esta constante si nosotros tenemos el volumen y la presión en unidades, pues digamos que más cotidianas, y es el litro por atmósfera entre mol por Kelvin. Aunque el litro por atmósfera no es realmente una unidad así propiamente dicha, no es una unidad conocida, no es una unidad de energía, pero si nosotros expresamos el volumen en litros, que es mucho más práctico que expresarlo en metros cúbicos también es una cantidad demasiado grande. Y lo mismo pasa con la presión. No siempre es tan práctico expresarla en pascales, sino más bien en atmósferas. Entonces, puedo usar cualquiera de esas dos relaciones, dependiendo de cuáles sean o cómo vengan los datos que nosotros pues vamos a utilizar. Bueno, entonces esa es la ecuación de estado de los gases ideales, me describe el comportamiento que tienen, ¿verdad? En este caso la presión, como les dije, debe estar en unidades absolutas, el volumen, pues no importa si en litros o en metros cúbicos, N es el número de moles, R la constante de los gases, que la acabo de definir abajo, y T es la temperatura en unidades absolutas. Y resume las propiedades que mencionamos atrás. Volumen directamente proporcional al número de moles, volumen inversamente proporcional a la presión y la presión directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Esos detalles de cómo cambian las relaciones se lograron gracias a algunos experimentos que llevan el nombre de algunos científicos famosos, como Boyle, como Guy Lussac, que ustedes van a estudiar en la actividad interactiva. La actividad interactiva está pensada para que ustedes exploren estas propiedades de los gases y que puedan usar esta ecuación de estado. Muy bien. Otra relación que suele ser pues bastante útil y que proviene particularmente de esos experimentos de Boyle, de Guy Lussac, es una relación de estados. Entonces, yo lo que voy a imaginar es que tengo un estado inicial, estado 1. Siempre que me vaya a referir a un estado de un gas, me estoy refiriendo a que tiene una presión, a que tiene un volumen y a que tiene una temperatura definida. Entonces, este gas va a pasar de un estado 1 a un estado 2. En ese estado 2, pues va a modificar sus variables de estado. Voy a tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. Entonces, la cuestión es, ¿cómo puedo yo relacionar esa transformación de estados que hay para el gas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a escribir la ecuación de estado para cada uno de ellos. Entonces, me quedaría presión 1 por volumen 1 igual a N por R por T1. Y aquí, presión 2, volumen 2, igual a N por R por T2. Si se fijan, a N no le coloqué un subíndice porque pues mayormente cuando nosotros cambiamos una de estas variables, no, pues no modificamos el número de moles. Si yo me voy a la simulación y cuando yo agrego calor aquí, pues no estoy cambiando el número de moles, sigue siendo el mismo número de partículas. Lo único que estoy haciendo es
aumentando la temperatura y la presión, ¿no? Puedo enfriarla también, hacer lo mismo, y al mismo tiempo incluso puedo modificar el volumen. O sea, puedo modificar las tres variables y conseguir otro estado para el gas, ya sea aumentándolas, disminuyéndolas, como usted quiera. Entonces, de lo que yo me doy cuenta aquí es que el producto N por R realmente es una constante. Es una constante. Entonces, al ser una constante, entonces yo puedo despejar la primera ecuación y decir P1 por B1 entre T1 es una constante. Le voy a llamar a esta constante C. Es igual a C. Y además, puedo decir que en la ecuación de estado 2 puedo hacer el mismo despeje y esto va a seguir siendo igual a C. Entonces puedo igualarlos y hablar de P1, B1 entre T1 igual a P2 por B2 entre T2. Eso quiere decir entonces que el cociente presión por volumen entre temperatura al pasar de un estado a otro se mantiene constante. Entonces, esta ecuación a mí me permite pues calcular alguna de las variables, ya sea, por ejemplo, si yo voy a esta simulación y digo, bueno, inicialmente tenía un volumen, yo aumenté la temperatura y aumenté la presión, entonces ahora voy a tener una temperatura 1, una temperatura 2, voy a tener una presión 1 y una presión 2. Y tengo un volumen y modifico el volumen, pero yo quiero saber cuánto vale ese nuevo volumen. Entonces, ¿cómo lo determino? Mediante esta ecuación. Mediante esta ecuación. Entonces, esta ecuación me permite a mí determinar alguna de las variables de estado. Y aquí uno puede introducir algunos procesos que son muy comunes y con los cuales vamos a trabajar más adelante. Y es qué pasa si yo tengo un proceso que se conoce como isotérmico. Isotérmico significa que la presión se va a mantener constante. Eso se puede ver aquí en esta simulación. Pueden ver que aquí en el menú de la derecha aparece mantener constante alguna cantidad, por ejemplo, la temperatura. Entonces, ¿cómo mantengo constante la temperatura? Pues manteniendo aislado el sistema de manera que no gane ni pierda calor. Entonces, lo único que puedo modificar es la presión. ¿Cómo puedo modificar la presión? Pues solamente moviendo acá, o sea, es decir, aumentando el volumen y como consecuencia, entonces, también la presión va a cambiar. Entonces, en la ecuación anterior, si el proceso es de tipo isotérmico, entonces lo que va a pasar es que el denominador de esa ecuación, pues se va a cancelar. Entonces me va a quedar solo P1 por B1 igual a P2 por B2. Esto usualmente se escribe así. Presión por volumen igual constante. Lo cual quiere decir que el producto de la presión por el volumen en un proceso isotérmico se mantiene constante. Entonces, esa es una simplificación. Podemos conseguir un proceso de ese tipo, proceso isotérmico, así. Ahora, voy a mantener otra variable constante. En este caso, va a ser la presión. A ese proceso se le conoce como isobárico. Proceso isobárico, presión constante, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer en la simulación también. Entonces, voy a poner el último acá. Entonces, si la presión se mantiene constante, entonces, mire lo que sucede. Si yo disminuyo, la única manera de que yo pueda conseguir que la presión no aumente, porque si yo aumento la presión,
perdón, la única manera de que la presión no cambie y si yo modifico el volumen es agregarle o quitarle calor al gas, ¿sí? Porque si yo aumento el volumen, eso quiere decir entonces que la probabilidad de colisión contra las paredes es más baja y la presión tiene que disminuir. Pero para que la presión se mantenga constante y yo aumento el volumen, entonces tengo que enfriar el gas. De manera que se mantenga la misma presión. Y si yo quiero aumentar el volumen, pero manteniendo constante la presión, lo que debo de hacer es agregar calor. Lo pueden ver aquí. Entonces, una vez veo eso, también me doy cuenta que directamente si yo agrego o quito calor, la temperatura pues va a aumentar. Mire, si yo comprimo, es decir, enfriar, entonces la temperatura disminuye. Si yo expando y agrego calor, entonces la temperatura aumenta. Eso es lo que se puede ver aquí en esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la presión se mantiene constante? Entonces se cancelan las presiones en esa ecuación y solo me va a quedar volumen 1, a ver, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces quiere decir que el cociente volumen entre temperatura es una constante. Entonces eso caracteriza al proceso isobárico, que el cociente volumen temperatura se mantiene constante. Y en el último caso, que es el proceso cuando el volumen se mantiene constante, a ese se le conoce como un proceso isocórico. Volumen es una constante y entonces me va a quedar algo similar. La presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. El cociente presión entre temperatura es una constante en el proceso isocórico. Muy bien, entonces esos son los tres procesos más conocidos. Dígame. Isométrico no se le dice también. También se le conoce como isométrico y también se le conoce como isovolumétrico. Son sinónimos. Ok, entonces esos tres procesos vamos a estudiar, ¿verdad? Para los gases. Por ahora no vamos a profundizar tanto en ellos porque vamos a hablar más que todo de la teoría cinética de los gases, pero ya en el contexto del siguiente capítulo, ahí sí vamos a meternos un poco más con esto porque vamos a trabajar con los procesos termodinámicos, que son estos precisamente, y cuál es la respuesta que tiene el gas ante esto, ¿no? Pero ya vamos a meternos en hacer el cálculo del calor, del trabajo y cómo cambia la energía interna del sistema. Bien, entonces para cerrar la clase de hoy, vamos a resolver un problema relacionado con los gases ideales. Igual si tienen alguna pregunta, pueden hacerla para abrir el RESNIC. Es un problema del RESNIC. Esto en el RESNIC es el capítulo 23. Está en el capítulo 23. Creo que aquí estoy en el... Parece que este es el 25. Sí, 25. Es atrás. Aquí estoy en el 22. Un poco más adelante entonces. Vamos a ver, este es el capítulo 24. Atrás. Vamos a hacer el problema 23.3. 23.3.
Muy bien, entonces tenemos este enunciado, lo voy a copiar, lo voy a llevar allá para que resolvamos este ejercicio. Es un problema sencillo, pero trata de que pues ejemplifiquemos las cosas de las que hemos estado hablando. Bien, entonces vamos a abrir la imagen. Bien, el problema me dice que una cantidad de gas ideal a 12 grados Celsius y una presión de 108 kilopascales ocupa un volumen de 2.47 metros cúbicos. ¿Cuántos moles contiene el gas? ¿Okay? Entonces me están dando temperatura, presión y necesito determinar el número de moles, ¿no? Entonces, recuerdo la ecuación de estado de los gases ideales: presión, volumen, igual a nRT. Entonces, pues recuerde que el primer requisito es que tanto la presión como la temperatura deben estar en unidades absolutas. Entonces, la presión no nos habla de que es una presión manométrica, por lo tanto, yo asumo que es una presión absoluta, ¿no? No hay necesidad de sumarle la presión atmosférica porque no dice que sea una presión manométrica. Y pues en la temperatura, ahí sí es necesario hacerlo. Entonces la temperatura va a ser igual a 12 grados más 273. Como antes les dije, no es necesario ponerle el punto 15. Bueno, sí lo puede hacer, sí es muy riguroso, ¿verdad? Pero pues tampoco le voy a poner malo un problema porque lo haga. Es bastante, es poco común que en los libros se utilice el punto 15, ¿verdad? Pero formalmente hay que hacerlo. Muy bien, entonces despejo de la ecuación anterior para n, me va a quedar la presión por el volumen entre la constante de los gases por la temperatura. Entonces la presión me dice que es de 108 kilopascales. Entonces son 108 por 10 a la 3 pascales. Recuerde que pascales es la unidad del sistema internacional para la presión. El volumen es de 2.47 metros cúbicos. La constante de los gases, entonces por las unidades en las que tengo los datos, pues lo que me conviene es utilizarla en unidades de joules entre mol por Kelvin. Y abajo me quedan 285 Kelvin. Bien, entonces antes de hacer el cálculo, revisemos las unidades, ¿verdad? Revisemos que todo esto tenga consistencia. Lo voy a poner aquí abajo las unidades. Pascales, recordemos que pascales es newtons por metro cuadrado. Y luego tengo metro cúbico. En el denominador tengo joules por mol, entre mol por Kelvin. Entonces joules, recuerde que joules se puede escribir como newton por metro. Y abajo me queda mol por Kelvin y aquí por Kelvin. Entonces yo puedo cancelar aquí los metros cuadrados y puedo cancelar los newtons, el otro metro que está aquí lo cancelo con este, el Kelvin de acá con este de acá. Y entonces al final esto nos queda en mol, usando la operación oreja. Entonces es correcta el despeje, quiere decir que estamos bien con las unidades. Hay que tener cuidado con eso siempre. ¿Cuánto da? 112.58. 112.6, vamos a redondearlo. 112.6. Muy bien, entonces ahí estamos bien. Algo sencillo, pero es un cálculo muy cotidiano, van a ver en los problemas. Normalmente el problema no es tan sencillo,
pero en muchos problemas nos va a tocar calcular previo al objetivo, digamos, del problema, calcular una de estas variables de estado, ya sea la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles, y pues hay que pasar por este paso, así que hay que estar muy bien familiarizado con él, las unidades, escribirlas de forma correcta, entonces por eso traje este problema aquí a la clase para que lo practiquemos. Bien, el inciso B me dice, si la presión se eleva ahora a 316 kilopascales y la temperatura se eleva a 31.0 grados, ¿qué volumen ocupará el gas ahora? Suponga que no existen fugas. Si no existen fugas, quiere decir entonces que el número de moles se mantiene constante. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación que me relaciona las variables de un estado 1 con un estado 2. Entonces, en el inciso B, voy a usar esa ecuación. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Bien, entonces me piden el volumen 2. Despejo esta ecuación para el volumen 2. Cuando despeje esta ecuación, siempre le recomiendo que haga lo siguiente. Coloque en las cantidades correspondientes en fracciones individuales. O sea, es decir, si yo despejo para el volumen 2, entonces del otro lado de la ecuación me va a quedar presión 1 en el numerador y presión 2 en el denominador. Entonces, escríbalas así. O sea, no lo escriba como una sola fracción junta, porque eso le va a permitir a usted darse cuenta de que algunas cantidades, sobre todo las presiones o los volúmenes, que para convertirlas a otra unidad, hay que multiplicar un factor de conversión. Entonces, por ejemplo, si a usted le dan la presión en atmósferas, tanto la presión 1 como la presión 2, y usted necesita o cree que las necesita en pascales, aquí se va a dar cuenta que no es necesario hacer la conversión, porque al tenerlos así en fracción, usted se da cuenta que el factor de conversión que va a multiplicar, lo va a multiplicar en el numerador y en el denominador. Entonces eso es como multiplicar la fracción por un 1, entonces da lo mismo. Entonces esa es una recomendación para que ustedes no tengan que hacer conversiones innecesarias en los problemas. Ahora, eso solamente aplica para presión y volumen. En el caso de temperatura no, porque recuerde que la temperatura no se convierte multiplicando por un factor de conversión, sino que se convierte sumando. Entonces ahí sí no lo puedo cancelar, ¿verdad? Yo no puedo sumar, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Si yo tengo 20 más 273 y abajo tengo 30 más 273, entonces yo no puedo cancelar esto. Eso no se puede. Y si lo hace, pues le voy a bajar más puntos todavía, porque a estas alturas es inconcebible que hagan estas cosas. Entonces, ahí sí no se puede, ¿verdad? Con el caso de las temperaturas. Pero con el caso de las presiones y los volúmenes, pues definitivamente que sí. Entonces me va a quedar temperatura, la temperatura 2 entre la temperatura 1 y multiplicado por el volumen. Entonces aquí, incluso no es ni siquiera, si se fijan en el enunciado, a mí me dan las presiones en kilopascales. Entonces no es necesario que yo lo escriba 316 por 10 a la 3 o 108 por 10 a la 3, porque de igual manera va a ser un factor que va a estar en el numerador y en el denominador. Entonces yo perfectamente puedo poner 108 kilopascales aquí y 316 kilopascales aquí y me va a dar el mismo resultado. Y pues aquí ya lo convertí. Son 31 grados. Si a 31 grados le sumo 273, eso me da 304 Kelvin. Y abajo serían 285 Kelvin, que era la temperatura 1. Y el volumen 1 era de 2.47.
Y ahí está. Ese es el volumen 2. ¿Cuánto da? 0.900. 0.900. Eso quiere decir, pues, en resumen, que si yo aumento la presión, eso fue lo que hice, aumentar la presión, aumenté la presión y aumenté la temperatura. Aumenté la presión y aumenté la temperatura, y como consecuencia, lo que le pasó al gas es que su volumen disminuyó. Entonces, ¿cómo lograría eso yo en la simulación? Entonces, en la simulación yo tengo una cantidad de gas, ¿sí? Y lo que quiero hacer es aumentar la presión. ¿Cómo aumento la presión? Entonces, solo disminuyendo el volumen. Solo disminuyendo el volumen. Pues aquí no mantengo constante ningún. Tengo que pasarme aquí. Entonces, ¿cómo hago que la presión aumente? Entonces, disminuyendo el volumen. Eso se ve claramente allí en la simulación. Pues justamente eso fue lo que hice aquí. Probé que si yo aumento la presión, aumento la temperatura, entonces, por lo tanto, tengo que reducir el volumen del gas. Esa es la consecuencia directa. Ok, bueno, solo un comentario para cerrar, aprovechando que me quedan 8 minutos todavía, y no quiero que se queden con la idea de que existe solo una ecuación de estado. Hay más de una ecuación de estado. Han habido muchos intentos en la historia para poder explicar eh, esos gases que no se ajustan a la teoría del gas ideal. Entonces voy a poner de referencia otras ecuaciones de estado. La más común después de la ecuación de estado de los gases ideales es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals es muy útil. Presión más AN cuadrado, volumen al cuadrado, volumen menos NB igual a nRT. Voy a poner aquí entre paréntesis la ecuación de estado de los gases ideales para que usted la compare. Presión por volumen igual a nRT. Entonces, ¿qué diferencia ustedes ven entre la ecuación de estado de gases ideales y la ecuación de Van der Waals? ¿Qué diferencia ven? Hay más variables. Hay más variables, ¿verdad? Pero están colocadas en una posición estratégica, no solo porque quisieron ahí ponerla, ¿verdad? Sí. Entonces, ven, aparece un término extra aquí en la presión, y aparece un término que se le suma a la presión y aparece un término que se le resta al volumen. Entonces, ¿qué significa cada uno? Y además aparecen las constantes A y B. Las constantes A y B son constantes que están definidas para cada gas. O sea, es decir, si yo voy a estudiar, por ejemplo, el oxígeno, entonces el oxígeno tiene una constante A y una constante B. Si yo estudio el hidrógeno, entonces ese va a tener una constante A y una constante B. ¿Sí? Entonces uno puede buscar tablas, hay valores que se han medido ya para esas constantes, pero si se fijan, multiplicando a la constante A aparece el cociente n cuadrado sobre b cuadrado, donde n es el número de moles y abajo está el volumen, que es pues, el volumen del recipiente. Entonces, básicamente es una razón de moles por metro cúbico. Moles por metro cúbico. Entonces, eso quiere decir que entre más
grandes son las partículas, más volumen ocupan. Así que Van der Waals hizo algo que no considera la ecuación de estado de los gases ideales, es considerar el tamaño de las partículas. Entonces, entre más grandes son las partículas, o sea, entre más volumen ocupan, mayor probabilidad tengo de colisión contra las paredes. Entonces, por eso se le suma al término de presión este término. Entonces, el término AN cuadrado sobre B cuadrado lo que hace es considerar las fuerzas intermoleculares que hay entre ellos, porque obviamente entre más grande está, mayor se afecta uno con otro. ¿Sí? Y pueden ver también que aparece en el volumen, aparece restado un término NB. ¿Sí? P representa aproximadamente el volumen de un mol de molécula. Entonces, por lo tanto, se resta porque el volumen se va a ver disminuido por el tamaño de las moléculas. Entonces, el volumen total de las moléculas sería NB, porque es el tamaño de la molécula por el número de moles que hay. Y entonces el volumen neto sería la resta de los dos volúmenes. Entonces, si se fija, Van der Waals lo que hizo fue agregar dos cosas que antes no se consideraban. Una es las fuerzas intermoleculares y la otra es el tamaño de las partículas. Hay más ecuaciones. Hay una que es muy famosa y es la que más se utiliza para describir a los gases ideales, es la ecuación del virial. La ecuación del virial es una solución, ¿verdad? Es una solución a la ecuación de estado de los gases ideales, pero considerando una serie. O sea, es decir, así como cuando nosotros hablamos de una solución en series para las funciones matemáticas, entonces aquí lo mismo. Entonces, esta ecuación, solo la voy a poner de referencia, es la ecuación del virial. Entonces, el virial es una solución en series. Entonces, la ecuación viene más o menos así. La presión por el volumen entre RT, esto es igual a 1 más B entre el volumen más C entre el volumen al cuadrado más D entre el volumen al cubo más así sucesivamente. Entonces, si hacen esas constantes B, C y D. Entonces, esas constantes uno las determina para cada gas. Cada gas tiene, bueno, no depende particularmente solo del gas, sino que depende de las condiciones en las que esté. B, por ejemplo, es proporcional al volumen. C también es proporcional al volumen, pero ya en las siguientes, pues esas constantes realmente se tienen que determinar para cada uno de los gases. ¿Sí? Entonces, pues entre más términos le da usted a la serie, pues mejor va a describir el comportamiento del gas. Ahora, determinar esas constantes normalmente es un dolor de cabeza, no es un trabajo tan sencillo. Realmente lleva muchos cálculos matemáticos, ya nos estamos metiendo con otra física, tenemos que introducir la estadística también, porque el comportamiento aleatorio que tienen los gases solamente se puede describir con la estadística, porque uno no puede dar con precisión la posición, la velocidad de una partícula, así que hay que usar estadística para eso. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del lunes. Vamos a ver lo que se conoce como la teoría cinética de los gases. Entonces, la teoría cinética de los gases se apoya en la estadística para poder predecir o justificar las variables macroscópicas como la presión, como la temperatura de un gas.
Bueno, entonces, por el día de hoy es todo. No sé si tienen alguna consulta final. Si no, pues entonces nos quedamos aquí. Nos vemos el día lunes. Recuerden que ya a partir de hoy están habilitadas las actividades interactivas. La actividad interactiva 1, bueno, no es la 1, es la 5, pues es un mix entre casi todos los temas del capítulo 17, expansión, calor, conducción, un poco de todo, temperatura también. Mientras que la número 6 trata de lo que hablamos hoy, de los gases ideales, el comportamiento de los gases ideales. Entonces, pues ahí usted va a poder afianzar un poco las ideas de las que hablamos el día de hoy. Entonces, no dejen que se les acabe el tiempo, háganlo con anticipación, no lo hagan a última hora, para que logren cumplir con el objetivo de aprendizaje de esa actividad. Bien, entonces les deseo un feliz fin de semana y nos encontramos el lunes. Cuídense mucho. Nos vemos, Nick. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick.